Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Snippet Tech. En esta temporada de lenguajes de programación vamos a continuar con un lenguaje muy interesante, poco hablado, puede ser, o puede ser muy hablado, pero no profundizado, puede ser mejor. Así que vamos a hablar de un lenguaje que tienes las bondades de C++ por su rendimiento, pero también una forma fácil de programar y de llegar a las cosas que necesitamos. Y este lenguaje es Rust. Vamos a hablar hoy de Rust. Tenemos un gran invitado el día de hoy, pero antes recuerda compartir este podcast por las redes sociales, visitar nuestra página en defac.co para que visites nuestro canal, nuestro blog. Y además recuerda que nos puedes escuchar por Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify u otros medios. Así que empecemos con nuestro lenguaje de hoy, que es Rust, y tenemos un gran invitado que es Frank Moreno. Hola Frank, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Guillermo. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy, muy, muy bien. Gracias, gracias por sacar el espacio, por sacar el tiempo para poder grabar este podcast. Y pues, ¿quién es Fran? Si de pronto la comunidad no te conoce, Fran tiene su propio canal, comparte mucho sobre Flutter, sobre Dart, sobre Rust y otros temas relacionados a la computación. Así que muchos lo conocen, pero las personas que no lo conozcan, ¿quién es Frank? ¿Qué hace Frank? ¿Cuál es tu experiencia, Frank? Bueno, yo soy, actualmente me desenvuelvo más como mobile developer con Flutter. Sin embargo, siempre soy de los que resuelve el problema que nadie más puede resolver. Entonces, para esto se necesitan tecnologías o herramientas no necesariamente convencionales, porque por algo nadie lo puede resolver. Bueno, eh, Entonces, siempre paro en una constante vigilancia tecnológica entre qué cosas aparecen y evalúo qué cosas tienen el potencial técnico de volverse grandes. Es así que he usado Go desde muchos años antes de que se empezara a usar en Latinoamérica, en Rust desde antes de que saliera como el lenguaje más amado, que a partir de ahí lo empezaron a conocer como en 2018, creo. Eh, Flutter lo uso desde que está en su versión alfa. Dart incluso lo usé cuando recién salió en el 2011. Entonces siempre estoy en esa constante investigación de qué cosas pueden haber, y analizar si tienen potencial técnico, independientemente de la tendencia, porque obviamente si es muy joven, no tiene mercado, no tiene adeptos. Entonces no es algo que entre en criterio de búsqueda. Excelente. Y bueno, como mencionaste, tengo un canal de YouTube. ¿Cómo es? Se llama Grinch Code, donde renegamos del mal código, o el mal código está prohibido. Junto con Brian, que también estuvo aquí hablando de justamente Darry Flutter. Exacto. Ok, gracias, gracias Fran por sacar tu tiempo, por estar con nosotros. Y empecemos con este lenguaje. ¿Cómo nace Rust? ¿Quién lo crea? ¿El por qué? O sea, ¿por qué nace otro lenguaje si ya existen otros lenguajes que pueden tener la misma capacidad y el mismo manejo de concurrencia y el rendimiento como Go, eh, Erlang u otro lenguaje? ¿Por qué nace Rust? Porque alguien dice, ah, no, estos lenguajes no nos sirven, voy a crear Rust. O es un capricho y voy a crear Rust porque no, esos lenguajes no dan la talla. ¿Por qué nace Rust? ¿Y cómo nace? Ya, para empezar tenemos que aclarar algo. Fue planteado como idea de un proyecto personal por Graydon Hort en el 2006. Y si nos vamos a 2006, en esa época, ¿qué lenguajes eran los más eficientes? Él trabajaba en la Mozilla Foundation, si no me equivoco, trabajaba también haciendo algunas funciones para Firefox. Y trabajaban con puro C, C++. Alguien que trabaja con esos lenguajes sabe que es muy complicado el manejo de la memoria y siempre existe el riesgo de que algo falle con la concurrencia o con nulos. Y entonces, como son lenguajes que no tienen un recolector de basura, uno tiene que preocuparse por eso.
La pregunta es, ¿se puede hacer un lenguaje que no tenga recolector de basura, pero que al mismo tiempo me permita no tener que concentrarme en él? Es así donde empieza el proyecto de ROS. Y bueno, empezó como un proyecto personal. En el 2009, la Mozilla Foundation empezó a patrocinarlo. En el 2010, un año después, lo anuncia, anuncia que se está desarrollando, no que ya está usable, aunque sea en beta, pero esto ya ocurrió en el 2012 con un pre-release. Y fue así que ya con personas que poco a poco iban usando de la comunidad, en el 2015 se lanza la versión 1. Datos más interesantes después de que ya se hizo estable es que en el 2019 se integra la sintaxis de async await, porque los threads no son escalables, sobre todo cuando hay muchas entradas y salidas, sea de archivos, sea de red. Y bueno, lo más reciente, en marzo de 2021, hace un mes, se creó la Mozilla Foundation. ¿Quiénes lo patrocinan? La Rust Foundation fue patrocinada por primero la Mozilla Foundation, luego, y también está Google, Microsoft, AWS y otros grandes. Entonces está bien Un buen patrocinada y respaldo. ya tiene muchos casos de éxito. Exacto, de un buen respaldo. Bueno, quiero entender un poquito de Rust. Rust es un lenguaje compilado. ¿Qué paradigma es Rust? ¿Rust tiene algún runtime o alguna máquina virtual para hacer multiplataforma? ¿O cómo funciona como tal Rust? ¿Y qué características crees que son las más relevantes, importantes que hacen diferente a Rust con otros lenguajes? A ver, no tiene máquina virtual propiamente, no tiene runtime, no tiene recolector de basura, sino que la sintaxis tiene mecanismos para saber el tiempo de vida de una variable. Se le puede indicar en la sintaxis cuándo debe morir una determinada variable para que ésta sea limpiada de la memoria sin necesidad de un recolector de basura. El mecanismo del sistema se llama borrowship y ownership, pertenencia y préstamo de la memoria. A nivel sintáctico es muy parecido a como se maneja en C o en C++ sobre todo. Sin embargo, en algunos casos, en varios casos mejor dicho, se empieza a notar la diferencia a nivel conceptual, porque el compilador llega a detectar los potenciales problemas que ocurrirían en otros lenguajes. Respecto a los paradigmas, bueno, es multiparadigma, acepta estructurado, acepta orientado a objetos, acepta funcional, aunque tal vez no de la manera tan convencional como los conocemos, sobre todo para programación orientada a objetos, dado que cumple con lo requerido para objetos, pero no tiene la sintaxis de clases. Así que cambia Ok. sintácticamente. Pero cuando yo lo quiero ejecutar en Linux o lo quiero ejecutar en Windows o en Mac, yo puedo crear un programa y ejecutarlo en los tres, primero que todo, porque no sé nada de Rust. No, ¿No puedo? Ah, tienes bueno, que, ¿cómo funciona tienes que Rust? al igual que con C y C++, tú tienes que hacer una compilación para cada sistema operativo. Ah, ok, ok. Es Ah, decir, hay es una que, librería estándar que ok, funcionaría en cualquiera, pero si quieres acceder a algo del sistema operativo particular, tendrías que hacer una personalización de esa porción de código. Ya uno ok. aplica su criterio de desarrollo de software haciendo las diferentes capas. Ah, ok, ok. ¿Qué características son importantes de Rust? Que vea que son relevantes y diferentes a otros lenguajes. Tiene cosas muy parecidas a Kotlin en el sentido de las características funcionales del if. Es algo que la mayoría de lenguajes no lo tiene. El if se comporta como una función en Kotlin, en Rust también tiene ese comportamiento, pero es un comportamiento más sintáctico que compilarlo como una función. Por ejemplo, en Erlang o Elixir sí son funciones propiamente, pero acá es simplemente sintaxis que parece funcional. Eh, Tiene un buen mix entre funcional y orientado a objetos. Tiene la particularidad de que, por ejemplo, cuando tú en un lenguaje orientado a clases defines una clase,
así, con todas las herencias que tenga, tú no puedes decir que esta clase implemente otra interfaz más, o extienda otra clase. Entonces, ya quedó compacta, así que tú tendrías que hacer una clase que extienda a esta que quisieras extender para poder agregarle funcionalidades. En ROS existe algo que se llama los traits, en donde yo le digo a una estructura, porque no existe el concepto de clases, que implemente un trait, un trato. Entonces, hay una separación entre la parte de los atributos o estructura de datos con la parte de los métodos. Y con un conjunto de métodos harían un trait y yo puedo hacer que se implementen muchos traits sin necesidad de que esté cerrado solo eso. Y tiene algunos beneficios y unos contras sintácticos, pero a la larga considero que es más un beneficio que algo en desventaja. Ok. Bueno, tiene, si lo comparo con Python, es uno de los pocos lenguajes que tiene tuplas, que orientado a objetos y que tiene tuplas. Eh, ¿Qué más? Comparando con Kotlin, tiene el when, pero acá se llama match. ¿Qué más? Bueno, el tema de la sync await. En esto sí hay una aclaración. Dije que en Rust no tiene un runtime per se. Sin embargo, para que se ejecute toda la parte de async await se necesita un pequeño runtime. Este runtime, eh, uno decide agregarlo al momento de compilarlo. Existen unas cuantas variantes de implementación de este runtime para hacer async await, que los dos más conocidos se llaman Tokyo y el otro se llama async std o the sync standard. Pero básicamente es una pequeña, es como que importáramos una librería y esa librería se compila su código binario, que se comporta como un runtime. Así que podríamos verlo de esa manera. Ok. Bueno, interesante lenguaje. Voy aprendiendo porque no lo desconozco totalmente. Este, ¿Qué puedo hacer con Rust y cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con Rust? Puedo hacer APIs, puedo hacer componentes, microservicios, puedo hacer aplicaciones móviles, puedo hacer aplicaciones web. ¿Qué puedo hacer con Rust y cuál es el alcance y cómo lo hago? O sea, simplemente cojo cualquier editor o qué editor puedo yo programar en Rust, ¿sí? Y luego cómo eso lo despliego, cómo eso lo ejecuto. O sea, como para tener la idea un poquito de eso. Bueno, para ir dándoles una idea de la respuesta larga que voy a dar, yo manejo el término Full Stack Rust Developer, Ok. para que vayas dando una idea. Pero empecemos con un poco de historia. Rust es un lenguaje de sistemas, es decir, está pensado para hacer software que sirve a otro software. No es un lenguaje para aplicación, que significa un software que atiende a un usuario. Ok. Notaremos que si un software sirve a otro software, hay capas y cada capa que agregamos siempre implica un retardo, un proceso adicional. Por lo tanto, este debería ser lo más rápido y eficiente posible para poder servir de la manera correcta al usuario, para que ese usuario no vea latencias ni nada que afecte la calidad de la experiencia. Sea que sea interfaz gráfica, sea que sea una terminal, una terminal gráfica, un CLI o un TUI. Bueno, la cuestión es que nació como para sistemas y necesita el rendimiento de sistemas y básicamente el objetivo era dar un rendimiento como 6 C++. Sin embargo, la comunidad lo que ha hecho es, vio una sintaxis muy potente, vio un lenguaje muy eficiente y ha creado frameworks para hacer aplicaciones de backend. Tenemos, por ejemplo, Warp, como el término Warp que usan en Star Trek, Rocket, Ok. tenemos Atix Web y un sinfín de frameworks más que dicen, voy a hacer básicamente lo mismo que estos, pero al estilo de, por ejemplo, Express de Node.js o el estilo de Spring de otro. Bueno, no he visto el de Spring, pero pues estoy poniendo un ejemplo. De Básicamente esa Java. sería la diferencia con el resto. Pero no se limita a eso, o sea, también tiene todas las herramientas para hacer ORMs, conectarse a otras bases de datos. Incluso hay una base de datos que me gusta mucho,
el concepto que se llama Mail Search, que está escrito en ROS. Imagínate un indexador tolerante a typos, es decir, tú escribes, em, imagínate, quiero un buscador que busque ceviche, pero me equivoco y escribo ceviche. Ok, Entonces reconoce que tengo un typo incluso me da la propuesta del ceviche que estoy buscando. ok, Entonces es una base pues muy interesante. interesante. Y no queda ahí, porque estoy hablando del backend, mencioné full stack. También Ok, existe frameworks que permiten hacer aplicaciones web desde el lado del frontend. Que para eso existe WASM, WebAssembly. Y WebAssembly exacto. es una pequeña máquina virtual que se ha insertado en los navegadores para aceptar un código binario, que es el WebAssembly, y es completamente compatible con el DOM. Haciendo un paréntesis, algunos les debe parecer a los Java applets de antaño, de hace 20 años. Mm, La diferencia está en que ellos no tenían acceso al DOM y pesaban demasiado y solo tenían control de una pequeña porción de la pantalla. Rust ofrece interoperabilidad con JavaScript en el navegador. Bueno, Wasm ofrece interoperabilidad con JavaScript y controla el DOM. Y los lenguajes que pueden lograrlo inicialmente eran C, C++, Rust. Por ahí hay unos buenos trabajos para que Go y C Sharp lo hagan también, pero tienen garbage collector, así que siempre van a tener un peso extra a comparación de CS y Rust, pero entre los tres, Rust tiene muchas herramientas más potentes, en el sentido de que hay más herramientas pensadas para esto, así que se vuelve el mejor lenguaje para WASM. Y bueno, uno puede decir, ok, pero básicamente es casi como usar Vanilla JavaScript para hacer una aplicación frontend. Correcto, pero y si queremos algo como React en WebAssembly con Rust, hay un buen framework que se llama Vue, Y-E-W, y es básicamente hay de, un React en Rust. hay de O sea, todo. puedes hacer desde el sistema operativo hasta el backend, hasta la base de datos, hasta el frontend. Puedes hacer todo. También hay aplicaciones desktop, hay motores de videojuegos. ¿No? Bastantes casos de uso. ¿Y cómo tú inicias un programa de Rust? ¿Qué usas normalmente? ¿Qué editor? ¿Hay que bajar el compilador? O sea, ¿cómo de pronto un programa simple, si quiero hacer un hola mundo, cómo lo hago? Bueno, en Mac y en Linux es fácil. En Windows es el problema. En Mac y en Linux, como son tipo Unix, descargas con un comando de bash y se instala prácticamente todo. En Windows hay que hacer eso, pero con un trabajo adicional porque hay que instalar el compilador de Visual Studio para C cosas propias de Windows. Lo mismo que necesitarías hacer para que C pueda compilar, tendrías que hacerlo Ah, para ok. ROS. Y recién ahí funciona. Pero superado eso y uniformizado esta parte, lo primero que viene es el comando rasap o rastap. Se escribe rasap, pero se pronuncia rastap. Que es básicamente para instalar versiones de ROS. Ok, Y una vez que instala, es como decir el No Version Manager, pero ok. de ROS. Ese sería el rastap. Y este te instala cargo y rasc de RAS Compiler. Es que el ROS Compiler es propiamente el compilador y cargo sería el gestor de paquetes o proyectos, el equivalente a npm. Ok, Entonces, si yo quiero hacer ya un con archivo eso. simple, un proyecto de monoarchivo, simplemente creo mi archivo main sin dependencias y lo compilo con ROS Compiler, con ROS-C. Pero si yo quiero un proyecto, hago cargo new y el nombre del proyecto. Y tengo un proyecto, tengo un archivo TOML, no es un JSON, no es un YAML, es un TOML, que al final de cuentas también es fácil de usar. Y declaro Mm, las dependencias y las un versiones puente. con algunas configuraciones del proyecto y listo. No es nada complicado. Ah, ok, sencillo. Iniciar. Sí. ¿Tú conoces? Bueno, dime. Me preguntaste por la IDE. Bueno, yo uso Visual Eso. Studio Code. No he tenido necesidad de otra herramienta y tiene extensiones oficiales para Visual Studio Code. Ok. Y te, puedes navegar en el código, así que se vuelve fácil. Ah, bueno.
Te iba a preguntar sobre qué empresas usan Rust. Si alguna empresa, pues, grande, muy reconocida usa Rust, o, o cuál es la tendencia de Rust, en qué las empresas lo quieren usar o lo están usando. Y si hay un mercado, una oferta para los desarrolladores. ¿Qué opinas? Bueno, ahí sería una cuestión de hacer un análisis profundo. ROS tiene una pequeña complicación en que, si bien tiene funcionalidades de alto nivel, hay cositas que son un poco difíciles de adaptar, lo cual te hace al inicio un poco no tan fluido. Pero tiene muchas herramientas que te ayudan a compensarlo. Sin embargo, una de las cosas que también juegan en contra es el tiempo de compilación. Demora mucho compilar, principalmente porque uno de los lemas de ROS es el Zero Cost Abstraction. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer la abstracción que quieras y no va a tener un costo a nivel de performance. Yo puedo usar un patrón de iteración, y cuando vemos cómo está implementado en otros lenguajes, es una función que se llama y se llama y se llama y tiene un costo de memoria adicional a un simple for. En cambio, en ROS tenemos esa sintaxis, pero el compilador, cuando le decimos que haga modo release, se toma el tiempo de hacer las optimizaciones necesarias. Entonces, eso juega un poco en contra en la velocidad de desarrollo. Así que si tú me dices, haz una aplicación que va a servir a 1000 usuarios, no voy a perder tiempo con ROS. No, no valdría la pena el tiempo extra, ni siquiera por costo de servidores. Así que no tiene sentido. Pero si me dices, hagamos algo grande, yo podría decir, aquí entra Go y funciona muy bien. Entonces, siguiendo esa línea, vamos a ver un caso particular en donde Ross entra a tallar perfectamente. Pero respondiendo por partes, tenemos casos de éxito como Google, que lo ha usado en Fuchsia OS. Por ahí una persona creó Redux Ok. OS, que es como... Había un proyecto de GNU Hurt, que era un sistema operativo microkernel de Richard Stallman, que al final nunca pudo progresar, porque hacerlo con C era complicado. Sin embargo, este sujeto que creó Redux lo hizo en semanas. ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, porque Rust permitía, no, la sintaxis de Rust permitía no tener los problemas que conllevaba hacer un microkernel arquitectónicamente. Y entonces ahí tenemos un caso de éxito donde un problema que antiguamente no se podía resolver de manera fácil porque era extremadamente pesado, la sintaxis, que en este caso es un poco difícil, ayudaba a lograrlo fácilmente. Otro caso de éxito más reciente es el Bottle Rocket de AWS. Creó un sistema operativo pensado para trabajar con los contenedores. Y bueno, todavía no está tan Oh, difundido, interesante. pero está pensado para la nube, Cloud Native. ¿Qué más tenemos? Em, tenemos, por ejemplo, Apollo GraphQL, ese que te da el servicio de GraphQL en servidores en Node.js. El año pasado, en Ajá. octubre, estaba buscando Rust developers para migrar el core a Rust, ya no Node.js. El API es Node.js, el core es Rust. Había un framework que se llama Prisma. En la versión 1 estaba escrito en Go. Perdón, es una ORM. La ORM ya en su versión 2 está escrito en Rust. Es una ORM para Node.js. Tenemos que Dropbox lo usa, Facebook lo usa, también AWS, como mencioné, Microsoft también lo está usando. Y el caso que quería analizar era el de Discord, porque Discord usaba Elixir. De Elixir vieron ciertos problemas con concurrencia y migraron una buena parte, si no fue el total, a Go de sus servicios. Y estando con Go, tuvieron problemas con el Garbage Collector. Tras Ok. tener una enorme cantidad de usuarios, cada 2 minutos el Garbage Collector generaba latencias enormes. Hicieron muchos experimentos para poder mitigar esta latencia, tanto algorítmica como a nivel de configuración de este Garbage Collector. Y
no tuvieron mejoras, en muchos casos empeoraron la situación, pese a que en teoría debió haber sido mejor, y decidieron migrar las partes más saturadas a ROS. No es que hayan migrado todos, sino es que inteligentemente migraron lo que les generaba problemas. Entonces, vemos que no necesariamente ROS es la opción predilecta para todos los problemas, pero cuando ya llegas a un punto en donde el lenguaje que usas, que te da la velocidad de desarrollo, la comodidad para hacerlo rápido y hacerlo eficiente, que en este caso fue Go, no fue suficiente, recién plantearon ROS. Y básicamente vemos eso en muchos otros problemas en donde está entrando. Por ejemplo, AWS ha tenido toda la vida disponible Linux, pero ha creado ahora Bottlerocket, basado en ROS, para, pensado en nube. Entonces, está intentando resolver problemas que con otros lenguajes se hicieron, pero ya no son suficientes. Así que es una pregunta un poco compleja, pero vemos Intere- muchos ejemplos de buen uso. Interesante. Interesante, lo veo que es como usando, usado para como crear sistemas, compiladores, sistemas operativos y otros sistemas complejos, pues para que los demás lenguajes no lo pueden resolver, ¿no? Este, mm, ¿Qué hay de tal, qué tal la comunidad de Rust? O sea, si es fuerte la comunidad, si existe diferente documentación, blog, si existe una comunidad fuerte en el cual los desarrolladores se puedan apoyar cuando tengan algún problema, necesidad. ¿Cómo está esta Mm. comunidad de Rust? En inglés la comunidad es relativamente fuerte. En Discord está el canal oficial de ROS y ahí pues haces una pregunta y te responden muy rápido. En Stack Overflow también está fuerte en la comunidad. Yo a veces entro a ayudar a algunas preguntas. Em, y también busco preguntas porque todavía no termino de dominar el lenguaje. Es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje no tan rápida. Entonces sí hay muchas cosas para aprender. Go lo puedes aprender a nivel sintáctico en un par de horas. Rust no. Rust una semana y aún así te sientes que no has aprendido lo suficiente. Tiene su complejidad. Para cosas básicas es muy parecido a otros lenguajes, así que no, puedes hacer cosas desde el primer día, pero para ir haciendo las cosas más optimizadas, más dialécticamente bien usadas, te tomas más tiempo. Y ahora, en tema de comunidad en español, es un tema mucho más agravado, porque técnicamente no hay personas en español que lo usen. He visto que hay personas que sí están usándolo, pero son contadas con los dedos. Y bueno, estoy intentando impulsarlo, he creado el grupo en Facebook de ROAS Lenguaje de Programación en Español. Inicialmente lo llamé ROAS en Español y tuve el problema de que los que juegan videojuegos entraban y hacían spam, así que tuve que renombrarlo a ROAS Lenguaje de Programación en Español. Y estoy tratando de fomentar la comunidad de ROAS. Obviamente no crece tan rápido como otras comunidades porque en Latinoamérica llega con años de retraso, pero igual estoy haciendo el intento. Claro. Ok. Fran, para terminar este episodio, cuéntanos un poquito de tu experiencia con Rust. O sea, cuando empezaste a usarlo, ¿te pareció difícil? ¿Cómo es la curva de aprendizaje de Rust? ¿Has visto mercado en esto? ¿Has hecho proyectos en esto? ¿Qué proyectos has hecho con Rust? Si actualmente lo haces en la empresa, lo propones. O sea, cuéntanos un poquito así de tu experiencia que agregue valor a la comunidad. Proponer un proyecto con ROS es complicado porque como no hay personas que le puedan dar mantenimiento, si yo mañana me voy o me muero, nadie puede darle mantenimiento fácilmente. Entonces no es fácil. Sin embargo, he podido poner en práctica en un proyecto de donde se necesitaba trabajar a bajo nivel y bueno, no puedo dar detalles por sumamente confidencial, pero he podido ponerlo en práctica. He trabajado en una capa donde especificaba comportamientos de dispositivos físicos, hardware, y, he hecho una implementación de algoritmos matemáticos para calcular trayectorias. Y también he estado toda una parte básicamente era un simulador de cuerpos con condiciones físicas
aplicado para algo que sí es útil, no era un experimento académico, era aplicado a industria. Em, y bueno, Sí. se me hizo complicado con C++, creo que pude haberlo hecho con C++, yo opté por hacerlo con Rust, y realmente fue muy fácil en el sentido de que tiene todas las herramientas de testing ahí, y bueno, si uno hace testing, automáticamente el código te vas dando cuenta cuando el código necesita ser modularizado. Entonces, si bien es cierto, ROS es complicado, más si uno aplica el testing bien hecho, empieza a ver cómo puede reestructurar el código, cuando necesita aprender una nueva sintaxis. Y bueno, sí es complicado, la verdad. Pero una vez superada cierta complicación, cierta práctica, se vuelve un lenguaje muy agradable. Y bueno, algo que no mencioné es que tras la primera compilación, si tú vas compilando tras pequeño agregado de código, la compilación se vuelve más fácil porque solo compila el cambio o agregado. Y como hago los tests, entonces la compilación dura unos cuantos segundos y no dura minutos como si es que recién lo estuviera compilando desde cero. Bueno, muy interesante este lenguaje, la experiencia que nos cuenta Frank sobre este lenguaje, los casos de uso. Me parece interesante para darle la oportunidad a Rust de aprender, de hacer algo. Siempre digo, cuando termino todos los episodios de lenguaje, siempre digo esto. Pero voy a tratar de aplicarlo, ¿sí? Sin embargo, lo que quiero dejarles en los episodios de esta temporada de lenguaje de programación es que entendamos cada lenguaje, escuchemos sus casos de uso, sus características, sus experiencias y con eso tomar la mejor decisión cuando construimos un sistema. Lo que escucho de Frank, de Rust, pues se ha usado mucho al crear sistemas para otros sistemas, ¿sí? O sea, se puede usar de pronto para un sistema complejo, un sistema de un compilador o algo que, sí, que necesite mucho rendimiento, pero también podría usarse para backend y lo que ha explicado él en front y demás, pero siento que muchos de los casos de uso ha sido más para crear un sistema como lo hablaba sobre Amazon Web Services, lo hablaba de Microsoft y otras compañías que lo están usando para crear algunas herramientas que les ayude en, pues en su negocio y en las cosas que están construyendo. Así que muy interesante este lenguaje. Gracias, Frank, por explicarnos, por hablarnos sobre este lenguaje, sacar tu tiempo para esto. Y últimas palabras a la comunidad que quieras decirles, motivar a la comunidad a que, a que vea Roast, tus redes sociales, dónde pueden, cómo es el nombre de la comunidad, dónde pueden dirigirse para ver si pueden acceder a la comunidad y aprender más sobre este lenguaje. Bueno, para empezar, me pueden encontrar en redes sociales como @cranfix, como mi nombre Frank, pero al revés, KRANFIX. Aunque no está asociado a mi nombre, es Ok. curioso, parece, pero un anagrama a mi nombre, pero no lo es. También pueden, si usan Facebook, pueden ir a la comunidad que he creado de RAS, lenguaje de programación en español, tratar de aportarse con artículos que encuentren o hacer Ok. preguntas. Lo otro es que me pueden encontrar en mi canal Grinch Code. Eh, Intento hacer videos sobre ROS, a veces no me alcanza el tiempo, tengo ahí una lista de cosas para grabar, pero principalmente es porque no hay gente que me lo pida. Entonces, si veo que hay gente que está más interesada, voy a enfocarme más en esa parte. Em, Claro. Algo que quería mencionar que no mencioné y debía hacerlo es que ROS compila para ARM, así que funciona también en una Raspberry Pi, para x64 y otras arquitecturas de procesadores. Y como también mencioné que compila para Wasm, Dino también tiene la capacidad de ejecutar Wasm porque Dino comparte el API con el navegador. Así que, si bien dije que la compilación de ROAS no llega a ejecutarse directamente en cada sistema operativo, sino que hay que hacer una compilación por cada uno, si se hace a Wasm, se podría correr sobre Dino en cualquier sistema operativo. Una acotación adicional. Así que hay mucho que ofrecer de la parte de Wow, ROAS. interesante.
Así que los invito Ok, a ver ese lenguaje. bueno. Tiene muchas peculiaridades. Interesante, interesante. Bueno, ya aprendimos bastante hoy sobre este lenguaje. De nuevo, muchas gracias, Frank, por tu tiempo, por hablarnos sobre este lenguaje. Hoy fue difícil grabar este episodio. Después, a veces es difícil por diferentes cosas, internet u otras herramientas, pero vamos a sacarlo adelante. Y gracias, gracias, Frank, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por la Espero poder tenerte en otra oportunidad y pues ya saben las redes sociales, Cranfix y el Grinch Code para que vayan y vean mucho más contenido sobre ROS u otras cosas. ¿Listo? Bueno, chao comunidad, recuerden compartirlo, recuerden darle like y nos vemos en otro episodio y de pronto ya en otra temporada. Así que chao, 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 chao. chao, chao, Fran. Chao, Juan Guillermo.